en la vía aérea es igual al volumen corriente sobre la distensibilidad más el flujo por la resistencia más la PIB total menos la presión muscular. No es necesario que se aprendan de memoria esta ecuación, la verdad tampoco es muy difícil, pero cuando tengan ustedes tiempo tienen que reflexionar en qué significa esta ecuación. Y cuando haya algo que ustedes no entiendan de ventilación mecánica, lo único que tienen que hacer es regresar a la ecuación de movimiento y saber exactamente dónde están ustedes parados. En la actualidad, mucha gente está insistiendo mucho de un parámetro que ellos creen que es nuevo, que se llama presión de distensión, driving pressure, presión meseta menos pi. Yo quiero que vean esta parte de la ecuación. Volumen corriente es la cantidad de volumen que le van a meter al paciente a través del ventilador, ¿sí? El volumen corriente sobre la distensibilidad. Distensibilidad es la capacidad que tienen a los cuerpos para deformarse. Y elastancia es la capacidad que tienen los cuerpos para regresar a su forma original. Este concepto lo tienen que recordar muy bien. Y la distensibilidad es igual al volumen corriente sobre la meseta menos pi. Esta es la fórmula de la distensibilidad. Vamos a recordar esta fórmula siempre. Distensibilidad es volumen corriente sobre meseta menos pi. ¿Qué tanto me cuesta en términos de presión meter un volumen determinado? Si yo insuflo 250 mililitros y la presión aumenta 1 centímetro de agua, eso no es mucho, pero si yo pongo 250 y aumenta 10 centímetros, eso es mucho. Esto es distensibilidad. Haciendo una propiedad matemática muy rápida, esto, pues lo único que tenemos que hacer es borrar volumen corriente porque está arriba y está abajo y nos deja meseta menos pi, es decir, esta parte de la ecuación podríamos dejarla como meseta menos pi. Entonces, esto famoso de estar diciendo que acabamos de descubrir la driving pressure, bueno, pues eso estaba en la ecuación de movimiento desde hace 50 años y ya lo sabíamos desde hace 50 años, ¿sí? Volumen corriente sobre meseta menos pi es igual a distensibilidad. Entonces, esta parte que están ustedes viendo aquí es todo lo que sabemos sobre ventilar pacientes con COVID o con lesión pulmonar de cualquier causa. Nosotros vamos a insuflar un volumen corriente y ese volumen corriente va a enfrentarse a una distensibilidad y el resultado va a ser una presión. El punto más importante de la ventilación mecánica es cuánto volumen corriente le vamos a poner al paciente con el ventilador. Porque el volumen corriente es la parte del ventilador que más lesiona al paciente. Si hubiera alguna forma de poner flujo, resistencias o presiones sin modificar el volumen corriente, eso no lastimaría al paciente. Para que el paciente sea lastimado, necesitamos comparar lo que le estamos poniendo con el flujo. Entonces, ustedes son médicos de urgencias. Ustedes van a ser conocidos por la primera orden que den. Y esto es para todo, área de choque, paciente obstétrico, ventilación mecánica. Si ustedes titubean en la primera orden, el equipo les va a perder la confianza y tal vez nunca la recuperen. Entonces, como si ustedes supieran exactamente lo que están haciendo, cuando esté el ventilador y diga a alguien qué parámetros, ustedes van a decir, hay que poner al paciente en control volumen, 450 mililitros de volumen, con una frecuencia respiratoria de 20, un flujo de 60, con una PIP de 8, con una forma de rampa descendente, FIO 2 al 100%, disparo en 2. Ustedes lo van a repetir todo el tiempo, de tal forma que frente al espejo, frente a su gato, a su pareja, como ustedes gusten y manden, con la posición más heroica que puedan poner, van ustedes a decir, control volumen, 450 de volumen corriente, frecuencia respiratoria de 20, flujo de 60, PIB de 8, rampa descendente, FIO 2 al 100%, disparo en 2. Y entonces,
toda la gente que va a estar a su alrededor, pues va a decir, oiga, esta persona, ¿cómo sabe? Este doctor, ¿cómo sabe de ventilación mecánica? Y ustedes por adentro, pues van a decir, no tengo la más mínima idea de lo que está pasando. Pero estos parámetros difícilmente van a matar a un paciente. Y es probable que salven a la gran mayoría de pacientes, pero no todos los pacientes se van a quedar con esos parámetros. Ustedes deben de saber que en medicina de urgencias, todo debe de estar dado por una situación que se llama SOSD. La S es de salvar, después es optimizar, después soportar y después desescalonar. Nosotros tenemos que saber dónde estamos parados porque una misma decisión en la S de salvar puede ser una decisión equivocada en la D de desescalonar. Vamos a ponerlo muy sencillo, ¿no? Cuando empezamos la reanimación en salvar tal vez sea una muy buena idea poner una carga de volumen. Cuando estamos en desescalonar, cuando ya el paciente va de salida, poner una carga de volumen puede ser algo malo. En ventilación mecánica es lo mismo. Nosotros vamos a llegar a salvar a un paciente, lo cual quiere decir, tenemos un paciente que tiene requerimientos de ventilación mecánica, bueno, lo vamos a intubar. Si en ese momento nos empezamos a preocupar sobre exactamente qué parámetro poner, pues bueno, el parámetro exacto de volumen corriente es medir al paciente y ponerlo en 6 mililitros por kilogramo de peso. Por supuesto, pues yo siempre me he visto de negro. Imagínense si entra un familiar y se da cuenta que llega el paciente que está en apnea, lo mido, pues van a pensar que uno está haciendo la caja, ¿no? Entonces, también, pues, si estamos intubando al paciente, pues no hay mucho tiempo para medir al paciente, ¿no? 450 mililitros es un volumen corriente que no es muy alto para una persona muy pequeña y no es muy bajo para una persona muy alta mexican promedio, pero una vez que ya lo salvamos, vamos a buscar cuál es el volumen corriente que tenemos que poner. Ahora, si el día de ayer una persona en la noche, 19 años, completamente sana, se fue a comer unos tacos en la noche, en la madrugada empieza a sentir una debilidad proximal y arreflexia, y ya a mediodía viene aquí con dificultad respiratoria. Cuando llega con ustedes está francamente en apnea. ¿Qué sospecharían ustedes que tiene ese paciente? Exacto, ¿cómo fuerte? ¿Sí? Comió algo con Campylobacter jejuni y ahora tiene ¿qué? Guillain-Barré. ¿Cómo creen que va a estar el pulmón de ese paciente? ¿Enfermo o sano? Sano, ¿verdad? Porque todo lo que tiene es debilidad muscular. Si viene alguien que no se vacunó, porque esas cosas son del diablo, estuvo en una fiesta a los 7 días, tiene una placa blanca, ¿qué sospechan que tiene? COVID. Ajá. ¿Cómo va a estar ese pulmón? Muy mal. Entonces, ustedes tienen que pensar que van a enfrentarse como urgenciólogos a 3 pulmones. Pulmones que posiblemente no tienen nada, pulmones que están muy lastimados y pulmones que no sabemos. Por ejemplo, si el paciente con COVID, cuando lo intubamos, vomitó los tacos, posiblemente broncoaspiró, pues ya no sé cómo quedó ese pulmón. ¿Estamos? Si estamos completamente seguros que el pulmón está sano, podemos ponerlo a 8 mililitros por kilogramo de peso, pero la verdad es que yo no les recomiendo que hagan esto, porque pues nunca vamos a estar seguros de que un pulmón está completamente sano. Si creemos que está lesionado, 6 mililitros por kilogramo de peso, pero es el peso ideal ARSNet. Ahora, ¿cuál es el punto principal aquí? La medicina es evolutiva, ¿sí? La primera vez que me dieron una indicación de ventilación mecánica el milenio pasado, fíjense, no fue el siglo pasado, fue el milenio pasado, me dijeron que ventilara a 10 mililitros por kilogramo de peso real, un paciente que pesaba 90 kilos. O sea que la primera vez que yo puse en el ventilador un volumen corriente fueron 900 mililitros y me sentí orgulloso de eso. Tuvimos que poner una frecuencia respiratoria de 8 para que no se le barriera tanto el CO2.
Imagínense eso. Entonces, ustedes, todo lo que hagan en urgencias, especialmente en el área de choque, pero en todos lados, debe estar basado en tres cosas. Un fuerte principio fisiológico. ¿Por qué hago yo esto? ¿Sí? Ustedes tienen que explicar exactamente por qué. Una adecuada corroboración estadística. Esto funcionó en el laboratorio, pero ¿cómo nos está yendo en la vida real? Y tercero, un protocolo. ¿Sí? Ustedes como residentes tienen la inmensa responsabilidad de homogenizar los tratamientos mañana, tarde y noche. Nunca se pueden pelear con un R3 enfrente de un R2 y así sucesivamente hacia abajo. Ustedes van a enseñarle a la gente de abajo que siempre están en el mismo canal. Y ya después pueden arreglar las cosas afuera si quieren, ¿no? Pero mañana, tarde y noche tenemos que hacer lo mismo. Mañana, tarde y noche, una vez que le salvamos la vida a alguien con estos parámetros, ya no se va a morir de apnea. Vamos a medir al paciente y vamos a utilizar esta fórmula: centímetros menos 152 por 0.9 más 45 si es mujer o más 50 si es hombre. Y entonces, regla número 1, usar volúmenes corrientes bajos. Regla número 2, volumen corriente bajo es de 6 mililitros por kilogramo de peso real hacia abajo. Vamos a hacer el ejemplo con cada uno de nosotros. Vamos a ver, punto número 1, ustedes tienen que saber de dónde viene cada fórmula. Amigo mío, ¿cuál es la fórmula de la presión media arterial? Presión arterial media, ¡pam! La preguntan todos los días. ¿Cómo está la media? 2 diastólicas, una sistólica entre 3. ¿Por qué 2? ¿Por qué multiplico algo por 2? ¿Cuál es la causa de eso? ¿Por qué entre 3, maestro? Sumando las 3. ¿Cómo es? Salud. La diástole dura el doble de la sístole y entonces tienes 3 componentes para sumar, entonces lo que vas a buscar. Excelente. Muy bien, miren. Lo que tenemos que hacer es explicar las cosas de tal forma que un niño de 10 años las entienda. Y el protocolo que tenemos que hacer lo debe de ser capaz de seguir cualquier imbécil, porque créanme, en algún momento un imbécil lo hará. Puede ser yo. Yo creo que no es nada difícil que le digamos a la gente empieza así. Sí, es muy importante recordar que no se debe quedar así. Lo que el doctor nos explicaba es que toda presión media es igual a la presión alta por el tiempo alto. ¿Cuánto duró la presión alta? Es decir, si estoy hablando de hemodinamia, ¿cuánto duró la sístole? ¿Y hasta dónde llegó la sístole? Si estoy hablando de ventilación mecánica, ¿cuánto duró durante la presión inspiratoria? Es decir, tiempo inspiratorio por presión, más presión baja por tiempo bajo. ¿Hasta dónde llegó la diástole y cuánto tiempo estuvo en diástole? ¿Entienden eso? Entre el tiempo alto más el tiempo bajo. ¿Sí? Si hablamos de hemodinamia, ¿cuánto es la sístole? ¿Por cuánto tiempo duró la sístole? ¿Cuánto es la diástole? ¿Por cuánto tiempo duró la diástole? Más el tiempo completo. Como dijo el doctor, en un ciclo cardíaco normal, la diástole dura 2 tiempos y la sístole dura un 2. Por eso se multiplica la diástole por 2 y por eso se divide entre 3. ¿Entienden eso? ¿Se dan ustedes cuenta que muchas veces toman decisiones que implican la vida del paciente en conceptos que todavía no estamos dominando bien? Esta fórmula solo se aplica si el paciente no tiene taquicardia, porque si el paciente tiene taquicardia, los ciclos se acortan. Entonces sale en el New England un estudio que dice la presión media para reanimar no sirve. Bueno, pues por principio de cuentas tendremos que decir la fórmula que estamos usando no sirve. Entonces ustedes deben de tener una curiosidad infinita de todas las cosas que les dicen para poder establecer de dónde vienen las cosas para ver si sirven o no sirven. Por ejemplo, si alguien les dice, tienes que memorizar centímetros menos 152 por punto 9 más 45, pues uno tiene que preguntar, ¿por qué por punto 9? ¿Alguien sabe por qué multiplicamos esta fórmula por punto 9? ¿Doctor? ¿La ha usado? Sí. Muy bien, entonces, ¿por qué multiplicamos por punto 9? ¿Doctor? ¿No? Muy bien. Esta fórmula está diseñada en pulgadas, originalmente.
Transformar pulgadas a centímetros es multiplicarlo por 0.9. 152 fue la primera desviación de la población y 45 fue la desviación de la población, la desviación estándar de la población que se analizó. Esto es, esta fórmula solo nos dice que si todos estuviéramos en nuestro peso ideal, ¿qué relación tendría con la altura que tenemos? Muy sencillo. Ahora, también las matemáticas, de hecho, pues uno siempre debe tratar de impresionar al R1, ¿no? O sea, ¿cuál es la fórmula de Arnold? ¿Cómo no te la sabes? Centímetros menos 152 por 0.9 más 45 si es mujer, más 50 si es hombre. Doctor, llegó una mujer que mide 165. Entonces, vean lo que van ustedes a hacer. Van a eliminar las centenas y le van a quitar 15. 50 kilos. Entonces, le dices al R1, la fórmula de Arnold, ¿no te la sabes? Son centímetros por 0.9, 152 por 0.9 centímetros más 45. Mide 165. Pues son 50. Y entonces el R1 va a pensar, ay, sí, son 50. Entonces, o sea, no solo tiene memoria, también sabe de matemáticas. Y si es un hombre, voy a quitar esto para que no vean. Le van a eliminar el 1, y le van a restar 10. 60. Y así es como ustedes van a establecer, pero siempre tienen que recordarle a la gente. Esta es una simplificación que se llama heurística. Los gringos lo llaman rápido y sucio. De esta fórmula. Se van a equivocar por unos cuantos decimales. ¿Estamos? Y no creo que matemos a nadie por eso. Entonces, vean ustedes. El más alto de ustedes, ¿como cuánto medirá? 1,83. Entonces, al ventilador, ¿cuánto mide? Réstenle 10. Es fácil. 73, ¿no? Muy sencillo, ¿no? La más chaparrita de nosotros, ¿como cuánto medirá? 1. ¿Siento qué? ¿Cuánto? 1,54. 1,54. Entonces, para el ventilador, ¿cuánto pesa? 49. 49. 40 para los cuates. 40 por 8 y 73 por 6. Hagan esto, por favor. Son 312 Si se dan ustedes cuenta, el resultado va a estar entre 8 y 6 mililitros por kilogramo de peso. Por supuesto, si ustedes creen que es un pulmón muy dañado, lo van a bajar a 6. Y aquí mucho cuidado, si creen que es un pulmón sano, vuelvan a revisar al paciente, porque nosotros prácticamente nunca vamos a ver pacientes sanos. Pero si están completamente seguros que está sano, es un Guillain-Barré y la radiografía está perfecta, podrían dejarlo en 8. ¿Estamos? Pero nunca lo vamos a dejar así en un principio. Y hemos llegado entonces a la regla número 1 de la ventilación mecánica. La regla número 1 de la ventilación mecánica nos dice: usen volúmenes corrientes bajos. Nosotros vamos a poner volumen corriente bajo con una frecuencia respiratoria de 20, un flujo en 60, un PIP en 8, rampa descendente, FIO2 al 100%, disparo en 2. Estabilizamos al paciente, lo medimos y ya sabemos, ¿por qué estamos usando? ¿De dónde viene la fórmula que estamos usando? Centímetros menos 152 por 0.9 más 45 si es mujer más 50 si es hombre. Y ya sabemos que el punto 9 es porque esta fórmula estaba originalmente en pulgadas, entonces para transformar pulgadas a centímetros la multiplico por punto 9. La homogenización, para que todos midieran lo mismo, por decir de alguna manera. O sea, tomamos gente que medía 150 centímetros, tomamos gente que medía 2 metros, mejor, o sea, ¿sí entienden, no? Agarramos como a 100, 200, 300, 4,000 personas. Para que todos midieran lo mismo, o se acercara mucho la medición a la media, teníamos que partir de un promedio de 152. Entonces, centímetros menos 152 hace que todos se vayan a la media, y el peso de esos pacientes
era esta multiplicación. ¿Sí entienden? Es un poquito de estadística, también lo tienen que saber. Pero al final viene lo siguiente. Ya preguntamos de dónde viene esta fórmula. Ahora, ¿por qué usar esta fórmula? Y eso también tenemos que saberlo, ¿sí? Esta fórmula originalmente fue diseñada no como las fórmulas de nutrición, porque alguien puede decir, doctor, fíjese que yo tengo aquí una tabla de nutrición y ya saqué la fórmula de peso ideal de nutrición. Esa fórmula está diseñada para saber el músculo magro. Y a mí no me interesa saber el músculo magro, a mí me gusta saber cuánto mide el pulmón. Y esta fórmula ayudó a establecer las dosis de amicacina nebulizada. Luego entonces, esta fórmula, por cada 1 mililitro del contenido pulmonar total, es 1 centímetro de estatura. De modo que si yo uso esta fórmula y la multiplico por 10, estoy ventilando a 10 mililitros por kilogramo de peso del paciente, lo cual es la capacidad pulmonar total. ¿Estamos? Y eso se llama asesinato. En un pulmón de un paciente que está acostado se colapsa por más sano que esté. Si ventilamos al 100%, desnitrogenizamos el pulmón se hace más pequeño. Por cada tiempo que estamos acostados, el pulmón se hace más pequeño. Si el pulmón está con una neumonía, el pulmón es más pequeño, etcétera, etcétera. De modo que una persona que esté completamente sana, pero que esté acostado, va a bajar de 10 mililitros a 8 mililitros. Y un pulmón que está lesionado va a bajar al 60% de su capacidad. Por eso nosotros ventilamos a 6 mililitros por kilogramo de peso. 60% de la capacidad pulmonar total, porque creemos que el otro 40% está lesionado. ¿Se entiende eso? Muy bien, entonces esta es la razón por la que hacemos 6 mililitros por kilogramo de peso. Si creemos que el pulmón está sano, podemos irnos a 8, pero nunca más arriba. Y si el pulmón está muy lesionado, tal vez vamos a tener que trabajar con el 40% del pulmón, y eso es 4 mililitros por kilogramo de peso. Esta es la razón por la que nosotros ventilamos al paciente en urgencias entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso, y vamos a ser sinceros, la gran mayoría de todos empezamos a ventilarlos a 7.5 mililitros. La gran mayoría ni siquiera medimos al paciente y empezamos a ver si es mucho o es poco. Pero 450 mililitros es un muy buen número para empezar en un hombre completamente sano, y tal vez 400 mililitros en una mujer completamente sana. Y si creemos que hay algún problema, podemos quitarle 50 mililitros, es decir, 400 mililitros en un hombre que creemos que está lesionado y 350 mililitros en una mujer que creemos que está lesionada. ¿Sí? Ya entendimos eso. Ya una vez que empezamos la ventilación, medimos al paciente y nos aseguramos que el muy lesionado esté en 6 y que el sano tal vez esté en 7. ¿Estamos? Regla número 1, el botón más importante de la ventilación mecánica, después del de encendido, porque si no está encendido no sirve, es el botón de volumen corriente. Si lo quieren establecer en control presión, no hay ninguna diferencia, pues lo único que van a hacer es poner la presión inspiratoria en 15 y después van a ir subiendo o bajando la presión hasta encontrar 6 mililitros por kilogramo de peso. ¿Estamos? Ahora, una vez que establecimos el volumen corriente, el PIP está en 8 por default, vamos a medir la regla número 2. Regla número 1, volúmenes corrientes bajos. Esa regla es indispensable y nosotros tenemos que ir empezando a entender los artículos de medicina, porque en la actualidad, si ustedes se ponen a leer los artículos que han salido de 3 años para acá, en ningún artículo la mortalidad de los pacientes en ventilación mecánica tiene que ver con el volumen corriente que se está poniendo. Y yo les estoy diciendo que el volumen corriente es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que de unos 10 años para acá,
hemos sido muy insistentes en bajar el volumen corriente. De tal forma que ahora estamos en niveles de seguridad. Si nosotros vemos los artículos, cuando comparábamos 12 mililitros por kilogramo con 6 mililitros, la mortalidad era brutal. Ahora casi nadie nos vamos a más de 8 mililitros y pues la mortalidad ya no está tan grande. Pero eso no debe de quitarles el punto de que el volumen corriente es lo más importante, porque si no van a decir, mira, todos estos artículos dicen que el volumen corriente no importa, súbelo. Al rato vamos a sacar artículos de, oye, el volumen corriente está matando a la gente, bájalo. O podemos ser prudentes y saber que ya está muy bien demostrado que entre 6 y 8 mililitros por kilogramo ya no hay causas de mortalidad por volumen corriente. ¿Estamos? Regla número 1, volumen corriente bajo, 6 a 8. Regla número 2, presión meseta menor o igual a 27 centímetros de agua. Esto es una cosa que siempre me preguntaron durante mi época de residente en terapia intensiva. La pregunta siempre era, ¿cuál es la presión meseta máxima que se puede tolerar? La primera vez que esa pregunta era correcta, era 35. La segunda vez que esa pregunta fue correcta, estamos hablando ya en 1990, hace 3 mundiales. 4 mundiales. La segunda vez que esa pregunta fue correcta era 30 y estamos en esa todavía. Entonces, 3 pilares deben basarse en todo lo que hacen. Todo lo que hagan debe de estar sostenido en 3 pilares que ustedes deben entender muy bien. Un fuerte principio fisiológico, ¿por qué estamos haciendo esto? Una adecuada corroboración estadística y un protocolo, porque si yo digo 35 y otro dice 27, pues vamos a estar subiendo y bajando al paciente, y si el paciente sobrevive con médicos que no están de acuerdo, es porque el paciente fue más fuerte que su enfermedad y sus pacientes. ¿Estamos? Esto es fin de semana control presión, en la noche APRV, pues tenemos que saber todos el mismo punto. Entonces siempre me preguntaban, ¿presión meseta? Y la respuesta era por debajo de 30. Pero entonces yo preguntaba, ¿por qué 30? Y la respuesta siempre era, pues tienes guardia de castigo por preguntar cosas que los otros no saben. Y eso pues no es así. Miren, punto número 1, ¿qué es la presión meseta? ¿Alguien podría definirme? Porque mucha gente puede decir, es la presión alveolar. Pero miren, el monitor que mide la presión meseta está dentro de esa caja. Y el alveolo del paciente está hasta acá, 1,5 metros fuera. Entonces, no es la presión alveolar porque no tenemos un monitor de presión exactamente en el alveolo. ¿Quién puede definirme qué es la presión meseta? ¿Alguien? ¿Doctoras? Miren, la presión de la vía aérea durante una pausa inspiratoria es la presión meseta. Es decir, es la presión de este tubo aquí. Una vez que metimos volumen y lo mantuvimos ahí sin movimiento. Es una presión de equilibrio de la vía aérea. La presión meseta es la presión de la vía aérea durante una pausa inspiratoria. Yo metí 450 mililitros al paciente e impedí que salieran. Se quedaron ahí. Todo se va a equilibrar. La presión del tórax, la presión del pulmón y la presión del tubo. Es solo que al ventilador se le estableció cuánto es la distensibilidad del tubo. Elimina ese número y entonces estamos viendo la presión que se ejerció al pulmón y al tórax, no al alveolo. Entonces, la presión de la vía aérea durante una pausa inspiratoria es igual a la presión meseta. Cuando nosotros, ahí les va un tip muy bueno, al menos a mí me gusta, a ver si a ustedes les gusta. Aquí está la curva del ventilador y aquí todos los complejos son positivos y negativos. Es la única onda del ventilador que tiene flujos positivos y negativos. ¿Sale? Eso quiere decir que estamos viendo la gráfica de flujo-tiempo. Todos los complejos son positivos y todos llegan a 0. Esta es la gráfica de volumen. Y todos los complejos son positivos, pero ninguno llega a 0, porque en la actualidad ya nadie
ventilamos con PIB de 0. Esta es la gráfica de presión. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte, ¿qué gráfica es esta? Ustedes van, es la de flujo. ¿Sale? Si la gráfica de flujo hace esto, quiere decir que el flujo es 0. Pero lo hace durante una inspiración, hay volumen. Este flujo 0 con volumen adentro del pulmón nos va a dar una presión y esa presión va a ser la presión meseta. ¿Ya se entendió qué es la presión meseta? Meten volumen al pulmón, lo tapan, miden la presión inspiratoria, la presión del pulmón con volumen en ausencia de flujo es la presión meseta. ¿Estamos? Esa presión es la que se ejerce en contra del pulmón y en contra del corazón. Ahora, no me crean, investíguenlo ustedes por ustedes mismos, pero el pulmón y el corazón se encuentran del lado derecho de la circulación. Si alguien les dice, doctor, viene un paciente con 25 años, ha estado inmovilizado en su cama desde hace 4 semanas, operado de un cáncer, de un sarcoma. Llegó porque tiene dificultad respiratoria súbita e hipotensión súbita. Estaba muy bien y de pronto se chocó. Es para esa entrega de guardia, ¿verdad? ¿Qué creen que es la causa de esa inestabilidad hemodinámica? Exacto, es una tromboembolia pulmonar. ¿Cuál es el primer estudio a pie de cama que le van a pedir a ese paciente? Es el estudio del que estamos enamorados en la actualidad, un ecocardiograma. Si la pared libre del ventrículo derecho de ese paciente mide 5 milímetros, quiere decir que ese pulmón, ese corazón, nunca ha estado sometido a presiones mayores de 25 milímetros de mercurio. Porque el ventrículo derecho está genéticamente diseñado para no someterse a más de 25 milímetros de mercurio. Si la pared libre del ventrículo derecho mide más de 5, ese paciente crónicamente se ha enfrentado a una presión diastólica mayor de 25 milímetros de mercurio, porque la única forma que tolere eso es que se hipertrofie. ¿Sí? Entonces, nada que esté del lado derecho de la circulación está diseñado para enfrentarse a más de 25 milímetros de mercurio de presión. ¿Ese concepto queda claro? Muy bien. 25 milímetros de mercurio son 27 centímetros de agua. Si yo aumento la presión meseta por arriba de 27 centímetros de agua, el pulmón se empieza a sobredistender y el ventrículo derecho empieza a fallar. Esa es la razón por la que la presión meseta no puede ser mayor de 30 centímetros de agua. Porque entre más aumento la presión de 27 centímetros de agua, más provoco yo con el ventilador cor pulmonar al paciente. Y los pacientes con lesión pulmonar que más se mueren son los que tienen cor pulmonar. Por eso, regla número 1, no puedo meter más de 6 mililitros por kilogramo de peso a un paciente porque necesito ventilarlo al 60% de su capacidad pulmonar total. Y tengo que ventilarlo con una presión meseta por debajo de 27 porque si no voy a ocasionar cor pulmonar. Es un paciente que a lo mejor no se les va a morir en la guardia, pero si lo entregan con 35 de presión meseta, porque ustedes decían que era la única forma de hacerlo oxigenar, pues ese paciente se va a morir en 3 o 4 días. Y yo creo que tampoco se trata de jugar al cerillo, ¿sí? O de hecho de otra manera, cuando me toque a mí y ustedes sean los que muevan el ventilador, a mí ventílenme con 6 mililitros, presión meseta por debajo de 27 y yo me encargo de mi CO2 y de mi oxigenación. ¿Sale? Si logran, pronándome que esté en 90 de saturación y sin subir el volumen corriente mantienen 60 de CO2, pues se los voy a agradecer mucho. ¿Entienden eso? Muy bien, perfecto. Entonces, ya quedó bien claro las dos reglas más grandes de la ventilación mecánica: volumen corriente bajo y presión meseta por debajo de 27. ¿Estamos? Muy bien.
toda la presión que se ejerció de aquí a acá, en este punto, es la presión pico. Fue provocada por dos cosas, principalmente por el flujo y después por la distensibilidad. Todo lo que se hace en esta parte de la presión en ausencia de flujo, pues es lo mismo, es el volumen por la distensibilidad, sin flujo. ¿Sí me entienden eso? O sea, cuando yo hago una presión meseta, todo lo que está por arriba de la meseta fue provocado por el flujo. Y en la presión meseta fue provocado por la distensibilidad. La forma en que yo analizo el componente resistivo, la resistencia del pulmón, es con la presión pico. Y la forma en la que yo analizo la distensibilidad del pulmón es la presión meseta. Muy sencillo eso, ¿no? ¿Ya quedó bien claro qué es distensibilidad? Distensibilidad es la forma que tiene, es la capacidad que tienen los cuerpos para regresar a su forma original. ¿Sí? Elastancia es lo contrario, es la capacidad que tienen los cuerpos para evitar deformarse. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cuando nosotros analicemos la presión meseta, la vamos a ver como una presión con un delta pico meseta muy grande o un delta pico meseta muy pequeño. O sea, esto es una cosa subjetiva. Ustedes, llegó el paciente con Guillain-Barré, creyeron que era un pulmón sano, lo intubaron, estabilizaron 6 mililitros por kilogramo de peso, 8 si creen que es un pulmón sano, y se aseguraron que la presión meseta estaba por debajo de 27. Empezaron a ver esos dos puntos y dijeron todo está muy bien, fueron por un café, fueron hasta el Starbucks, o sea, se salieron hasta allá a la esquina de allá, y de tener una presión meseta que estaba más o menos en 5 de diferencia pico meseta, ahora tiene una diferencia pico meseta muy grande, más de 5, menos de 5. El 5 no es un número mágico, ¿no? Ustedes dijeron, mira, fíjate, tiene 4, pues no está tan mal, ¿vale? Se fueron y ahora tiene 10, ¿sí? La relación pico meseta aumentó mucho. Fíjense, esto es como ventilación mecánica Plaza Sésamo. Grande, pequeño, ¿sale? Entonces, si la relación pico-meseta va en aumento, hay un problema de resistencias. No sé qué le está pasando a este paciente, pero sé que son las resistencias. Lo más sencillo, hay un tapón mucoso, el tubo fue muy chiquito respecto al paciente, el paciente está mordiendo el tubo, el paciente tiene broncoespasmo, aparte de Guillain-Barré es asmático y se cerró. O sea, es decir, no sé qué está pasando, pero una vía aérea se cerró y hay dos vías aéreas, la mecánica y la del paciente. Entonces, si la relación pico-meseta está muy alta, hay un problema de resistencias. Si la relación pico-meseta se hizo más pequeña, estaba en 5 y ahora está en 1, hay un problema de distensibilidad. Algo se puso muy duro del paciente. Y esto puede ser o el tórax del paciente o el pulmón del paciente. Y así es como tienen que pensar. Teníamos 5 de pico meseta, ahora tenemos 2, disminuyó la distensibilidad. ¿Es un problema del pulmón o del tórax? Les voy a explicar una que pasa mucho en anestesia y también puede pasar si alguna vez les traen pacientes en la ambulancia que intubaron en la calle, etc., les dan fentanil. Fentanil provoca algo que se llama tórax leñoso. ¿Habían leído de eso? El fentanil, dado en bolo muy rápido, provoca que el tórax se ponga muy rígido. Los anestesiólogos lo llaman tórax leñoso. Entonces, si la distensibilidad pico estaba así, le pusieron fentanil y ahora está así, la resistencia del tórax, la distensibilidad del tórax, perdón, cambió y ya no lo deja ventilar. Si el paciente sí broncoaspiró y ya se empezó a inflamar y empezó a hacer lesión pulmonar, lo que se puso rígido fue el pulmón del paciente. Entonces, muy sencillo. Pico meseta muy grande, que vía aérea se hizo pequeña. Pico meseta muy pequeña, tórax o pulmón, principalmente casi siempre es pulmón, se hicieron muy duros.
disminuyeron su distensibilidad. ¿Estamos? Por eso hay algunas presiones pico que no nos preocupan, porque si es un asmático, pues puede tener 50 de presión pico, mientras tenga 10 de presión meseta, pues eso es lo que le pasa a los pacientes asmáticos. ¿Sí? Entonces, ya entendieron cómo, de dónde viene este punto. Flujo. Si me interesa la vía aérea, voy a analizar la presión en presencia de flujo. Si me interesa la distensibilidad, voy a analizar la presión en ausencia de flujo. ¿Entienden eso? Entonces, regla número 1, volumen corriente bajo, ya quedó muy claro. Regla número 2, presión meseta. Y ahora pueden decir exactamente por qué la presión meseta debe de ser así. ¿Estamos? Muy bien. Ya pusimos el volumen corriente, pusimos frecuencia respiratoria de 10, flujo de 60, PIB de 8, rampa descendente, porque pues la verdad no hay ninguna diferencia. FIO 2 en 10, disparo en 2. Disparo es la indicación de que el paciente, que el ventilador monitorice la presión de la vía aérea. Y cuando baje 2 centímetros la vía aérea de la presión, el ventilador cicla. Eso es disparo. Si ponemos un disparo más grande de 2 y el paciente quiere respirar, es como si estuviera respirando con la vía aérea tapada, como si estuviera tomando arroz con popote. No sé qué significa eso, pero todo el mundo dice que es algo muy malo. Y si el disparo está por debajo de 2, hasta el mismo latido del corazón podría activar el ventilador. Entonces este botón casi nunca se mueve, disparo en 2. Casi ningún problema se arregla con moviendo el botón de disparo. ¿Estamos? Pusimos 8 mililitros porque creíamos que el pulmón estaba sano, pero resulta que el paciente broncoaspiró, entonces decidimos bajarlo a 6. Ya vimos cómo se modifica el botón. Ya pasamos de salvar a optimizar. Ahora, el paciente debe de saturar por arriba de 88% las primeras horas para no morir de hipoxia. Es decir, las primeras horas que tenemos al paciente, la lucha es por que mantenga 88 de saturación periférica. En los primeros minutos, tratar agresivamente la saturación para que esté arriba de 88 puede complicar la situación del pulmón. De modo que lo pusimos al 100%, pusimos PIB de 8 y el paciente satura 80%. Bueno, ahí hay que preocuparnos, algo está mal. Ya no podemos subir más el FIO 2. Solo hay 2 botones que mueven el FIO 2, recuérdenlo bien. Perdón, que mueven la saturación periférica del paciente. El botón de FIO 2 y el botón de PIB. Solo hay 2 botones que mueven la presión meseta. El botón de volumen corriente y el botón de PIB. De pronto mucha gente dice, oye, tiene 35 de presión meseta. A ver, cámbiale la forma de la rampa, a ver, bájale la frecuencia respiratoria, a ver, muévele al flujo. Todo eso, la presión meseta, se mide en ausencia de flujo. Nada que tenga que ver con el flujo va a mover la presión meseta. ¿Se entiende? La única forma en que el flujo y la respiración muevan la presión meseta es si yo le aumento mucho la frecuencia respiratoria, provoco autopip. Y si provoco autopip, sube la presión meseta porque los únicos 2 botones que mueven la meseta es el PIB y el volumen corriente. Entonces, si de pronto alguien le bajó el flujo y bajó la meseta, no es que haya modificado algo, es que le quitó o le provocó autopip al paciente. O por ejemplo, en control presión, le subió la frecuencia respiratoria, al subir la frecuencia respiratoria, baja el volumen corriente, baja la presión meseta, pero bajó porque bajaron el volumen corriente. Entonces, si solo hay 2 botones que modifican la oxigenación, el PIB y el FIO 2, este está al 100, ya no lo puedo subir más, tendría que ver algo con este botón. Si el paciente es un Guillain-Barré completamente pulmón sano, lo intubé con esos parámetros, va a estar saturando al 100%, lo cual tampoco es sano. Entonces, si creo que es un pulmón completamente sano, en optimizar bajo el PIB a 5, y si sigue saturando al 100%, bajo el FIO 2 a 60. ¿Entienden eso? Eso es optimizar la oxigenación, porque también no podemos tener a alguien al 100% de FIO 2 más de 6-8 horas. Pulmón sano, un pulmón con COVID lo podemos mantener 4 o 5 días.
Pero si es lo contrario, el paciente está saturando 80%, solo tengo dos botones. PIP y la FIO, y la FIO ya no la puedo subir más. Y entonces vamos a utilizar, aquí hay una situación, miren, muchos intensivistas podrían perdonar que un colega se meta con su pareja, pero no podrían tolerar que le modifiquen el PIP que él puso. No sé si también se aplica a urgenciólogos. Hace mucho que no estoy en una unidad de choque. Era muy duro. De pronto alguien, sobre todo los intensivistas cuando van al área de urgencia, ustedes piden una interconsulta. Oye, fíjate que llegó un paciente con COVID y lo intubé, le puse PIP, el paciente está saturando 92%. Y entonces llega el otro vato y nada más porque ustedes están contentos dicen, hay que optimizarle el PIP. Como si nosotros lo hubiéramos hecho mal. Y entonces, como necesitan apañar, no sé si el término en Xochimilco, apañar sea, van a decir, tenemos que titular el PIP por mejor distensibilidad. O pueden decir, tenemos que titular el PIP por curva de presión-volumen. Nada de eso ha demostrado científicamente que sea de utilidad alguna. Más allá de una cosa miserable que se llama tabla FIO2-PIP, la cual es muy fácil de hacer. Si aquí tenemos 10, aquí tenemos, perdón, 100, aquí tenemos 8. Aquí está el FIO2, aquí está la PIP. 58, 50 de FIO2, 8 de PIP. ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es que si no es suficiente la oxigenación, vamos a aumentar 2 a la PIP y vamos a aumentar 10 a la FIO2. Es decir, yo puse 58 FIO2 PIP y el paciente satura menos de 88, bueno, lo subo a 60-10. No funcionó, lo subo a 70-12. No funcionó, lo subo a 80-14. No funcionó, lo subo a 90-16. No funcionó, lo subo a 100-18. Y como ya no puedo subir más, si no funciona, lo llevo a 20. ¿Entienden eso? Y para fines prácticos, solo hay 3 PIPs: 5, 8 y 15. Si de pronto me dijeran, ahora que estuvo la pandemia, llegaron todo tipo de ventiladores, unos que estaban en chino. Y siempre, por favor, siempre, cuando hablen de algo, hablen de unidades. Porque uno de los ventiladores chinos estaba en kilopascales, no en centímetros de agua. Y entonces alguien quería poner 15 de PIP, pues realmente ponía 40 de PIP en kilopascales, centímetros de agua. Entonces pues empezaron a tener neumotórax hasta que se dieron, bueno, hasta que les dije, oigan, es que este PIP está en kilopascales, o sea, tienen que poner 3 de PIP si quieren 20 de PIP. Pero bueno, entonces, siempre vean las unidades y sean curiosos por la historia de la medicina, de las cosas que están haciendo. Es más fácil recordar las cosas cuando las vuelven anecdóticas, cuando las vuelven historias, sobre todo porque si ustedes lo vivieron. ¿Alguien sabe por qué las unidades de presión están en centímetros de agua? Ya vieron cómo todo es preguntarse cosas que no se habían preguntado. Miren, yo ya me siento, ya hago clases como el abuelo Simpson, divago mucho. En aquel entonces usábamos una cebolla en el cinturón porque eso era lo que se usaba. La primera vez que yo puse PIP en un ventilador, lo que hicimos fue tomar una jarra de agua y ponerla sobre una probeta con una regla. Íbamos a ser agresivos, íbamos a poner 8 de PIP. Fíjense nada más eso. Entonces, al principio en la válvula de exhalación ponían una probeta y le ponían agua en contra de la vía y eso evitaba que saliera el aire y eso hacía PIP. Lo que ahora haces con un botón. Entonces, se mide la presión en centímetros de agua porque lo que poníamos era agua en esa probeta. Porque eso era lo que se usaba en ese entonces. Pero bueno, yo les digo, sinceramente solo existen 3 PIPs. 5 para alguien que está completamente sano, 8 si tengo mis dudas, y 15 contra un pulmón muy lesionado. Es decir, si de pronto el paciente no oxigena bien,
hay que probar 5 1 minuto, 8 2 minutos, 15 3 minutos y ver cuál de los tres le conviene más al paciente. Y cuando terminen de poner un PIP, siempre asegúrense que la presión meseta sigue por debajo de 27. Realmente estamos hablando de COVID, ¿sí? En COVID tenemos que ver muchos pacientes y aunque no sea COVID, ustedes tienen que ver muchos pacientes. No podemos estar 20 minutos titulando el PIP por mejor distensibilidad. Punto número 1, no funciona. Punto número 2, es una pérdida de tiempo. Ustedes ven un paciente que creen que está muy grave, le ponen 8 de PIP, le traen la placa o ven el ultrasonido, muchas líneas B y ven que está saturando muy mal, ponen 15 de PIP. Si eso no funciona y estamos seguros que es por lesión pulmonar, por una placa blanca, es mejor poner 15 de PIP y pronar al paciente aún en un área de choque o en un área de urgencias. Y si satura más de 92, eso es como el blackjack, ahí me planto. ¿Entienden eso? Y si de pronto alguien puede decir, no, ¿por qué no titulaste el PIP por mejor distensibilidad? Bueno, pues porque esto es la tabla FIO2-PIP. Ningún estudio aleatorizado, randomizado, multicéntrico, aleatorizado y randomizado es lo mismo, ningún estudio aleatorizado multicéntrico le ha ganado a la tabla. Mucha gente denigra esto. Dice, la tabla es para gente sin experiencia. Bueno, la tabla ha salvado la vida en estudios controlados de 8.500 pacientes. Ese es el grupo de sobrevida. O sea, si alguien tiene experiencia, es la tabla. Y de pronto miren, pongan mucha atención a esto. Cuando alguien dice, es que tenemos que individualizar la terapia. A lo mejor piso muchos callos, no es mi intención. Pero hay dos vicios que ustedes espero que no tengan. La primera, cuando la gente dice, menos es más, entre menos le haces al paciente, mejor. Eso no es cierto. El paciente no es ni más ni menos. Es lo que el paciente necesita exactamente. Si el paciente necesitaba más y tú hiciste menos, al paciente le va mal. Si el paciente necesitaba menos y tú hiciste más, al paciente le va mal. La segunda es que dicen, es que tenemos que individualizar la terapia. Miren, ¿alguien habla de individualizar las vacunas? No, ¿verdad? O sea, a los mexicanos no hay que ponernos Sputnik y a los noruegos, bla, bla, bla. Hay que vacunar a los más que se puedan. Una terapia que sí funciona, no la tienes que individualizar. Le tienes que dar la terapia a los más que puedas. O si alguien dice, no, es que mira, la ventilación mecánica no es para urgenciólogos, hay que individualizarla. Somos muy poquitos los que sabemos usar ventilación. Oye, pues entonces qué lástima porque el paciente necesita médicos 24/24. Entonces, alguien puede decir, solo yo sé titular la PIP. Bueno, pues es una lástima porque tú nada más trabajas 8 horas y 6 te la pasas en el Starbucks. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la tabla FIO2-PIP. ¿Cómo les digo yo? Que ustedes están completamente seguros que el paciente está bien, pongan 5 de PIP. Pero si ponen 5 de PIP, el paciente debe de estar saturando muy bien con 50 de FIO o menos. El paciente está, hay 2, 3, bueno, a ver, ponle 8, a ver si funciona más con el PIP. El paciente está muy grave, bueno, pon 15 y vamos a ver a cuál le va mejor. 5, 8 y 15. Nadie se ha salvado porque digan, fíjate que a este paciente le iba mejor con 14.5. Y si hay pacientes que se mueren porque en la mañana llega alguien y dice, ponle 15, y en la tarde está sobredistendido, ponle 5, y en la tarde ya lo desreclutaron, ponle 10. Vean este experimento científico social. Si un intensivista pone 15 de PIP, el del siguiente turno va a decir, está sobredistendido, bájaselo. Y si el otro le puso menos, el otro intensivista va a decir, ya lo desreclutó, súbelo. Entonces, pongan al paciente en un PIP normal y déjenlo tranquilo. 5, 8, 15. Si con 15 no está saturando bien, pero es un problema de lesión pulmonar, hay que voltear al paciente. ¿Estamos? Muy bien, CO2. Ya quedamos muy bien cómo vamos en esto, ¿verdad? ¿Qué hora es? 9:05. Ah, bueno. Fíjense, eso es una máquina de convertir café en terapia intensiva. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Las que quieran, por favor, siempre interrumpan. Adelante. Yo, o sea, estoy de acuerdo con la tabla de A3, pero por ejemplo,
aquellos pacientes, sobre todo cuando lo vimos en COVID, Si vas a hablar más de la cabeza. Sí, los que vieron el COVID. pero los pips arriba de 12 pues también le volcaban al ventrículo derecho. ¿Con qué meseta? Bueno, sí, eran mesetas mayores a 30. Entonces lo que tenías que hacer era bajar el volumen corriente aquí. Y además, tenían 12 de pi. ¿Saturando cuánto? Pues es que Nada. Nada. Entonces, si estaban saturando 80 con 12 de pi y la hemodinamia ya no te dejaba subir, no. la hemodinamia es por la meseta. Entonces, solo hay dos botones que mueven la meseta, el volumen corriente y el pi. No puedo bajar pi porque pues, de por sí no está oxigenando. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el volumen corriente para que me permita subir más el pi. Ese es el punto. Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a 4 mililitros y subimos pi. ¿Sí? Y más importante, 12 de pi satura 80%, confiados al 100%, yo lo prono. Casi siempre la respuesta es pronarlo. Cuando hablamos de que llegamos a ese extremo. ¿Sí estamos? ¿Pregunta contestada? Sí. Muy bien. Sí, por favor. Y para un pequeño, hemos tenido muchos pacientes desnutridos y muy pequeños, mujeres que pesan 35 kilos, 40 kilos. Sí. ¿Con cuánto empezamos de volumen? La estatura es muy cercana a la capacidad pulmonar total, pero el peso no. Entonces, un luchador de sumo que mida 160 centímetros y un africano en Ruanda que mida 160 centímetros, su pulmón es el mismo. Entonces, aunque el problema es que aquí hay una discriminación contra nosotros los gordos. Entonces a uno lo ven muy gordo y le ponen volumen corriente muy alto, a uno lo ven muy flaquito y le ponen volumen bajito. No, a los dos hay que ponerle volumen en base al peso ideal, en base a la estatura, por más desnutrido, porque esta fórmula lo que va a ver es la capacidad pulmonar total, no la cantidad de masa magra, que es lo que ven las fórmulas de nutrición. Alguien puede decir, doctor, es que en la vida real pesa 30 kilos, sí, pero mide 1,60. Si es mujer le tocan 50 kilos para el ventilador. ¿Sí? El pulmón no tiene grasa y no tiene músculo. Si está desnutrido el músculo, no el pulmón. Digo, el pulmón sí está desnutrido, pero no ha cambiado el tamaño. Sí. El Sí. PIP inicial, ya sea paciente con pulmón sano o enfermo, en ocasiones, bueno, que nos ha comentado muy leído, que se podrá titular con el índice de masa corporal del paciente. En casos muy gordos, sí. Pero también te voy a decir una cosa. Esto que estamos diciendo, que llega un paciente con obesidad mórbida, yo le pongo 8 y veo. O sea, esto así, si tú me describes un paciente, oye, el paciente tiene un COVID muy severo, con esto no lo voy a matar, pero muy seguramente lo primero que voy a hacer es bajarlo a 4. El paciente es un obeso mórbido, con esto no lo voy a matar, pero posiblemente al ratito se lo suba a 10 porque está muy gordo. ¿Sale? Sí se puede bajar, pero punto número 1, yo te he explicado, no solo fisiológicamente, también matemáticamente. Es que me gusta mucho Ricky Morty. O sea, yo todo lo puedo explicar matemáticamente. Alguien puede llegar y decirte, oye, este paciente es de signo Piscis, le toca 9 de PIB. Entonces, pero tenemos que saber, o sea, pues, a lo mejor sí, pero explícame cómo. ¿Sí? Entonces alguien dice, pon PIB por índice de masa corporal. Show me the show me the evidence. ¿Dónde está la evidencia de eso? Yo te puedo citar los artículos y la explicación más, ni siquiera necesitamos artículos, aquí está una evidencia fisiológica de por qué estamos haciendo esto. Es más, alguien me puede decir, ¿dónde está la evidencia fisiológica, doctor? Usted me dijo que todo debe ser 3 cosas. Un protocolo. Si no usamos la tabla mañana, tarde y noche, la tabla no sirve. Toda la distensibilidad es dinámica, de modo que si alguien tituló el PIB por mejor distensibilidad en la mañana, en la noche la persona que lo vea por mejor distensibilidad va a poner un PIB diferente porque ya es una distensibilidad diferente. Pues esto no sirve si no lo aplicamos mañana, tarde y noche. En la epidemia de H1N1, pues yo pues acababa de salir de la residencia. Yo titulaba el PIB por mejor distensibilidad, lo confieso, utilicé mejor distensibilidad. Y nuestro jefe llegó y pegó las tablas de PIB en todos los currículos porque ya estaba hasta la madre. De que en la mañana le subíamos, en la tarde le bajábamos y todo el mundo decíamos, mi PIB es más grande.
Y una vez que pusimos una vez que pusimos la tabla, todos empezamos a hacerlo igual. Entonces ya se hizo el consenso. Después, no hay ningún artículo científico que de cerca nos diga que hay una mejor forma de poner la PIB que la tabla. Eso es la revisión de la literatura, ¿no? Tercero, ¿cuál es el principio fisiológico? Es bien sencillo. Fíjense, por eso les digo que ustedes tienen que revisar la historia, porque la historia es muy entretenida. Hola. Lo estábamos esperando, no podíamos empezar sin ustedes. Entonces, la historia es muy interesante. Dicen que la tabla FIO2PIB se la inventaron los del estudio en una guarapeta. Estaban en un bar y decían, bueno, pues mira, ¿qué te parece si tienes 50 le ponemos 8? A ver, pásame otra cerveza. Y así hicieron esto. Pero ¿cuál es el principio fisiológico? ¿Quién me puede decir cuál es el mecanismo de hipoxia de la lesión pulmonar, del COVID y del ARDS? Muy bien. ¿Cuántos mecanismos de hipoxia conocen, fisiológicamente hablando? Trastorno de ventilación perfusión. El trastorno BQ. Muy bien. ¿Otro? Cortos, muy bien. Cortos, muy bien. Vamos a enfocarnos en estos dos. Trastornos BQ y cortos. Los trastornos BQ son como la pornografía. Nadie sabe decir qué es, pero todo el mundo lo reconoce cuando lo ve. Porque alguien me puede explicar en palabras que yo entienda, como si tuviera 10 años. ¿Qué significa trastorno BQ? Aquí hay una unidad ventilada y aquí hay una unidad perfundida. La Q siempre quiere decir flujo para cosas de física. Esto quiere decir que por cada alvéolo hay un vaso que lo ventila. ¿Qué es un trastorno BQ? Pues primero tenemos que hablar de las zonas de West, ¿no? De cómo están distribuidas. Vamos a suponer que solo existe un alvéolo y un flujo. Ajá. Lo ideal es que se mantenga constante. Que el alvéolo... Sí, pero eso es lo normal. 1 y 1. Ahora, vamos a poner las zonas de West. Las zonas de West son anatómicas, no fisiológicas. Pero para fines prácticos, aquí tenemos la zona 1, la zona 2, la zona 3 y tenemos un trastorno BQ. ¿Qué es un trastorno BQ? Dime. Sí. Hay zonas... Perdón por señalar. Se van a encontrar mejor perfundidas que ventiladas. O sea, si yo tengo algo que de pronto tiene mucha ventilación y no tiene ventilación, si ustedes ponen esto en una calculadora, ¿qué sale? 0 entre 1, ¿cuánto es? 0. Muy bien, entonces esto, voy a ponerlo de este lado para que se vea bonito. 0Q es 0. Ajá. Y si yo pongo lo contrario, y abajo 0, ¿qué nos da? Nos da error, ¿no? ¿Sí? Entonces, no es que no se pueda, es que esto va a tender al infinito. Y esto siempre va a dar 0. ¿Sale? Entonces, la gente me dice, trastornos BQ es una unidad perfundida y una no ventilada. No, eso, o sea, cuando no hay ventilación, eso es cortocircuito. Dice, doctor, pues es que no hay perfusión. No, pues eso es espacio muerto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es BQ? Me dicen, son zonas mal ventiladas, bien perfundidas, eso es espacio muerto. Son zonas que no están ventiladas, bien perfundidas, eso es cortocircuito. Entonces, ¿qué es BQ? Que hay una obstrucción en el... Si hay una obstrucción, ¿en qué? Si hay una obstrucción en la ventilación, eso se vuelve espacio cortocircuito. Si hay una obstrucción en el flujo, eso se vuelve espacio muerto. Entonces, ¿qué es trastorno BQ? Fíjense, todo el mundo dice trastorno BQ, pues puede ser trastorno BQ. Pues es BQ. Bueno, pero ¿qué es BQ?
hablando de las zonas de West como dijeron, ¿no? Cuando hablamos de trastornos BQ, no es cero. Resulta que en esta partecita del pulmón hay una B muy grande y una Q muy chiquita. Un alveolo grande con flujo, pero tiene flujo, no hay flujo cero. Y aquí hay una D chiquita con una Q muy grande, pero no hay cero. Y aquí la unidad está normal. Y aquí la unidad está con una Q chiquita, una B grande, y aquí tiene una B grande y una Q chiquita, etcétera, etcétera, y aquí está normal. Toda esta sangre se va a mezclar y va a llegar a la aurícula. La suma de todas estas sangres mezcladas es trastorno BQ. La diferencia es que ninguna tiene cero. Si tuviera cero, nos iríamos o a cortocircuito o a espacio muerto. ¿Se entiende? Entonces, trastorno BQ es la suma de todas las zonas de West en relaciones ventilación perfundidas anormales, pero que ninguna llega a cero. ¿Se entiende? ¿Cómo reconozco el trastorno BQ versus el cortocircuito? La gran mayoría de las veces los urgenciólogos necesitan definir la hipoxia en dos. Puede ser BQ o puede ser cortocircuito. ¿Sale? Entonces, llega un paciente de 50 años saturando 85% al aire ambiente y todo el mundo dice, ha de ser COVID. Le ponemos puntas nasales y la saturación se va a 98. Cuando una hipoxia con poquito oxígeno mejora mucho, eso es BQ. ¿Por qué? Porque todas las unidades están aportando. Si le pongo oxígeno, todas van a aportar. Y entonces, un paciente con hipoxia por BQ con poquito oxígeno, satura mucho. Si llega esta misma persona de 50 años, le pongo oxígeno reservorio al 100% y de estar saturando 80, satura 88, eso es cortocircuito. ¿Por qué? Porque si lo que no funciona es el alveolo, por más oxígeno que le dé, no va a mejorar la oxigenación. Entonces, esto es para volvernos urgenciólogos y fisiólogos de primera. Llega un paciente de 25 años, le dices, a ver, ponle puntas nasales, estaba en 80, satura 93, tú dices, esto es un BQ. ¿Cuál es el trastorno BQ por excelencia de los pacientes jóvenes? ¿Sí? ¿Ya lo dijeron bien? ¿Cuál? Asma, del tipo MAO, la más peligrosa de todas. ¿Sí saben cuál es esa, verdad? El asma de tipo MAO. El asma MAO. Llega un paciente de 60 años saturando 80%, le pongo puntas nasales, se va a 95. ¿Qué trastorno es ese? No, a los 60 todavía no, ya asma a los 60 no. Nada más se acuerdan de los chistes, es lo malo. Todo lo que quieran se llama un chiste. Entonces, trastorno que mejora mucho con oxígeno poquito, ¿qué trastorno es? 60 años, ¿qué patología es? Perfecto, muy bien. Así es como debemos hacerlo. Y siempre debemos de confirmar lo que estamos diciendo. Oiga, ¿usted fumaba mucho? Sí. Oiga, ¿usted nunca ha fumado? ¿En qué trabaja? En asbesto. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, la tabla FIO2-PIB lo que hace es prohibir una combinación. FIO2 al 100% con PIB de 8. Porque el trastorno de cortocircuito es la causa de ARDS. Y la única forma de revertir un cortocircuito es con presión positiva. Muchas veces teníamos pacientes con FIO2 al 100, PIB de 8, saturando 92% y decían, ya lo hicimos, con eso lo hicimos. Cuando el paciente necesitaba un poquito más de PIB. ¿Sale? ¿Quedamos bien con eso? Entonces ya vimos más o menos cómo vamos a hacer las cosas. Si estamos en 15 de PIB, FIO2 al 100%, y el paciente todavía no mejora, estamos hablando del caso extremo, placa blanca, de los peores pacientes que vamos a ver. Lo correcto es pronar. Si con eso no mejora y necesitamos más PIB y no lo aguanta hemodinámicamente, no lo aguanta por la presión meseta.
Primero bajamos volumen corriente y luego subimos PIB. ¿Se entendió? Y si, doctor, pudiéramos decir índice de masa corporal, los pacientes muy gorditos, cuando los acostemos se va a colapsar las zonas declives y una buena forma es ponerle PIB. Pero, ¿dónde está la evidencia de eso? Hace mucha lógica, ¿no? O sea, tienes 12 centímetros de peso de un abdomen muy grande sobre el pulmón. Si no le pones 12 de PIB, ese pulmón va a estar colapsado. Pero, ¿cuál es la relación entre el índice de masa corporal? Si hay un paciente con una obesidad exógena, o sea, no es un vato muy gordo, pero no muy panzón, a lo mejor lo de titular PIB por índice de masa corporal no va por ahí. Así es como se organizan las cosas. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Seguros? Muy bien. ¿Quedó bien claro que es un trastorno BQ y quedó bien claro que es un cortocircuito? Perfecto. Volumen minuto ideal. El volumen minuto ideal. El volumen minuto por principio es frecuencia respiratoria por volumen corriente. El volumen minuto ideal es el peso ARTS sobre 10. Es decir, si yo dije que el paciente para el ventilador pesa 70 kilos, el volumen minuto ideal son 7 litros. Ahora vamos a hacer una pequeña cuenta, échenme la mano con el celular. Si el paciente mide 180 centímetros y es hombre, esto incluye a Miss España, aquí no somos inclusivos. ¿Cómo dije que vamos a hacer la cuenta? Vamos a quitar las centenas y le vamos a disminuir 10. El paciente para el ventilador pesa 70 kilos. El pulmón es completamente normal. Voy a multiplicar 70 por 8, que es igual a... ¿Puedo ventilar al paciente con 560 mil? La verdad, a mí ya todo lo que está de 5 para arriba ya me causa estrés. Pero bueno, es el Guillain-Barré que dijimos hace rato. 560 debe de ser igual a 7000. La frecuencia respiratoria es X. Perdón, pero me gustan las matemáticas. Yo, al igual que todo el mundo, me metí en medicina pensando que ya no íbamos a ver matemáticas y bien. Entonces, si esto está multiplicando, esto pasa dividiendo. 7000 entre 560. 12 para los cuates. Entonces, si yo ya dije, vamos a ventilar a 8 mililitros un pulmón completamente sano. Si es un pulmón completamente sano con 7 litros minuto, debe de manejar muy bien su CO2. 560 por 12 me da 7000. Voy a poner 560 de volumen corriente porque son 8 mililitros por 12. En un pulmón completamente sano, pero completamente sano, el paciente debería de manejar su CO2. ¿Estamos? Entonces, si yo puse aquí 20, ¿por qué puse aquí yo 20? Porque en esto no voy a manejar a nadie a 8 mililitros por kilogramo de peso. ¿Sale? Porque no creo que sean pulmones sanos. Pero ya entendieron. El volumen minuto ideal es igual al peso ARNET entre 10. El volumen minuto es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Ya dije que 8 mililitros, y si está totalmente sano deberían ser 7 litros, entonces saco que son 12 de frecuencia respiratoria. Llega una gasometría con una PaCO2 en 65. Y entonces todo el mundo te voltea a ver diciendo, ¿no sabes ventilación o qué? Punto número 1, bien importante, muy importante. La verdad, y es un tema de tesis formidable, ojalá lo quisieran hacer porque hace mucha falta. El utilizar gasometrías venosas, incluso periféricas, es suficiente para manejar la ventilación mecánica. Es una tortura estar tomando gasometrías arteriales seriadas. O le ponemos una línea arterial, que muchas veces en el área de urgencias no se puede, o tomamos gasometrías venosas del catéter o periféricas, pero la verdad es que, pues no sé si ustedes han visto cómo quedan las muñecas de los pacientes después de esto, sobre todo en esta época COVID.
O sea, realmente hace más de 5 años que su servidor solo utiliza gasometrías venosas para guiar la ventilación, porque es prácticamente fisiológicamente imposible que yo tome una gasometría aquí y salga con acidosis respiratoria, y yo tome una gasometría acá y salga con alcalosis metabólica. Entonces, si le vamos a dar la misma, o sea, si sale eso, pues una de las dos gasometrías estuvo mal tomada o las dos. Es prácticamente lo mismo. Esto es un bonito estudio para detener esta tortura de gasometrías arteriales seriadas, que al final, ¿qué pasa? Gasometría arterial, tomen una gasometría arterial. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el único que se ofrece de voluntario tomar gasometrías arteriales? Sí, porque ya todos los demás estamos hasta la madre. ¿Cuántas veces le va a atinar? Pues como la mitad, si bien nos va. Al final, ¿qué pasa? El paciente sufrió mucho y vamos a terminar o tomándole otra o tomándole una femoral. No, bueno. Entonces, gasometrías arteriales versus gasometrías venosas periféricas para guiar ventilación. No va a haber ninguna diferencia estadísticamente significativa y pueden cambiar un paradigma que las muñecas de muchos pacientes les van a agradecer. Pero bueno, en fin. Presión arterial de CO2. Fíjense bien, estas fórmulas, o sea, esto que estamos haciendo aquí es una herramienta para pensar. Yo no quiero que ustedes utilicen las fórmulas en frente de los pacientes. O sea, quiero que las entiendan, las comprendan, porque eso les va a ayudar a tomar decisiones. Miren, o sea, no estoy diciendo que hagan esta fórmula, ustedes pues, la pueden hacer, sobre todo si estamos en una etapa de práctica y enseñanza. Pero bueno, la frecuencia respiratoria nueva, la que le vamos a modificar al paciente, es igual a la presión arterial de CO2 actual por la frecuencia respiratoria actual entre la PaCO2 meta. Mi PaCO2 meta es muy humilde. Yo con que el paciente tenga 50 de CO2 me doy por bien servido. ¿Sale? Entonces, tengo 12, 60 por 12 entre 55. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? 13. Le subí una, ¿qué tacanas? Por 50. Voy a subir la frecuencia respiratoria a 14. Y si el paciente tiene un pulmón normal, el CO2 debe de estar en 50 más o menos. ¿Sí? Obviamente, pues en la vida real uno llega a 65, pues súbele a 16. Muy pocas veces nos vamos a equivocar con el CO2 poniendo 20 de frecuencia respiratoria porque estamos poniendo un volumen muy bajo. ¿Cuánto es 20 por 450? Vamos a suponer que pusimos nuestro, por decirlo de alguna manera, machote, o sea, así todos empezamos. ¿Cuánto es 40 por 450? 20 o 20 por 450. 9,000. Si necesitaba 7, no va a tener problemas de hipercapnia y posiblemente no va a tener problemas de CO2. Entonces, miren, así, vamos a hacerlo un poquito a la inversa, ¿no? 9,000 entre 450, ¿cuánto es? 9,000 entre 560. Esa es la frecuencia que debía haber tenido, o sea, me estoy pasando por 4. O sea, es virtualmente imposible que mate a un paciente por hipercapnia o por hipocapnia iniciando en 20. Casi a ninguno lo voy a dejar en 20. Pero si inicio con 20, voy a saber dónde estoy parado. Porque esta fórmula funciona exclusivamente en un pulmón perfectamente sano. Si el paciente tiene 65, pues con esta fórmula, a los 15 minutos de haber puesto los parámetros, pues voy a pensar que a lo mejor no es un pulmón tan sano. ¿Estamos? ¿Ya entendieron cómo vamos a manejar la frecuencia respiratoria y el CO2? Nuestra meta nunca va a ser llegar a 35 o 45 de CO2. Nuestra meta es el pH. El paciente tiene un pH igual o mayor a 7.3, no me importa dónde está el CO2, lo puedo dejar ahí. El paciente tiene 60 de CO2, primero veo el pH. Porque muchos pacientes pudieran ser retenedores crónicos de CO2. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Con el bicarbonato.
Si el bicarbonato está alto, nunca voy a llevar a un paciente a menos de 50 de CO2 porque lo voy a llevar a alcalosis metabólica. Ahora, curva de disociación de la oxihemoglobina para urgenciólogos, ¿sí? Vamos a dejar un poquito de lado los términos que estoy seguro que dominan sobre cuando se va a la derecha, se va a la izquierda. Yo nunca los entendí. Pero sí les voy a decir esta cosa. Un paciente acidótico tiene poquito oxígeno. Pero ese poquito oxígeno se lo da a los tejidos, que es donde el paciente lo necesita. Un paciente alcalótico tiene mucho oxígeno, estoy hablando de la hemoglobina, pero no se lo da a los tejidos. Entonces, de nada sirve tener mucho dinero si no se lo damos al que lo necesita. Yo no soy 4T ni nada de esas cosas. La alcalosis metabólica tiene sus riesgos. Yo prefiero un paciente, si me dan a escoger entre un paciente muy alcalótico, muy oxigenado, yo prefiero un paciente muy acidótico, poco oxigenado, porque al menos todo ese oxígeno se lo está dando a los tejidos y no se lo está quedando él. ¿Se entendió? Entonces, meta de CO2 para urgenciólogo 50. Si no puedo mantener volúmenes corrientes bajos, el pulmón tiene una placa blanca, estoy a 6 mililitros y tiene 60 de CO2 con pH de 7.3, yo prefiero mantener las metas de protección alveolar que tratar de normalizar una gasometría. ¿Sí? Llega un paciente con 7.11 de pH, acidosis metabólica de anion gap elevada. El 90% de las acidosis metabólicas de anion gap elevada que ustedes ven en pacientes masculinos de 60 años es cetoacidosis diabética. Muy bien. Se los entregan y dicen, oye, lo reanimé bien padre, tiene 7.45 de pH, hace una hora llegó con 7.11, ahora lo entrego con 7.45, soy el mejor. ¿Qué le hizo? Le pasó bicarbonato. ¿Ayudó al paciente? Pues de la misma manera, si alguien tiene 60 de CO2 con un pulmón muy lastimado, le barre CO2 aumentándole el volumen corriente, les entrega 7.35 de gasometría, no le hizo un favor al paciente. Entonces, los pulmones muy lastimados deben de permanecer en hipercapnia permisiva. Es bueno tener 7.40 de pH, 40 de CO2. Claro que sí. En pulmones perfectamente sanos. Si entre más está dañado el pulmón, más debemos de tolerar hipercapnia permisiva. Entre más bicarbonato, si el paciente tiene 30 de bicarbonato, llega el paciente saturando al 85%, 60 años, 85% de saturación, le ponen puntas nasales, se va a 95, llega a la primera gasometría y tiene 80 de CO2 con 7.45 de pH y 30 de bicarbonato. Si ustedes normalizan el CO2 de ese paciente, ¿qué le van a provocar a la frecuencia respiratoria? ¿Cómo? Díganme fuerte. Voy a voltear para acá y no voy a decir. Apnea, frecuencia respiratoria, apnea. Porque el paciente, si tiene 35 de bicarbonato, el paciente es un retenedor de CO2 crónico. Lo que lo activa a respirar es la hipercapnia. Si ustedes le quitan ese 80 de CO2, lo llevan a 35, el paciente no va a volver a respirar porque el centro respiratorio se reseteó y él dice, yo solo respiro cuando tiene más de 70 de CO2. Lo llevaste a 35, es tu problema. ¿Entienden eso? Entonces, así es como deben de ustedes ver las metas de CO2. Un paciente con lesión pulmonar se beneficia más de hipercapnia permisiva que de normocapnia. Un paciente con bicarbonato elevado es alguien que está acostumbrado a CO2 altos y si normalizamos los CO2 podemos emproblemar al paciente. Si el paciente es normal, con esta regla va a manejar normocapnia. Si el paciente no es normal, entonces va a tener hipercapnia y ustedes van a tener que ver si lo que tienen que regular es el volumen corriente porque no es un pulmón normal. ¿Estamos? Ahora. Yo pregunta. Sí, por favor. ¿De cuánto se sugiere la disminución del CO2 para los pacientes que cursan con hipercapnia? Porque no solo es la meta, es el tiempo. Ajá. Para mí, si llegamos a 50 de CO2 con un pH de 7.3, estamos cumpliendo. Y eso se tiene que lograr
en más o menos 1 hora, porque si tú barres rápido CO2, ocasionas vasoespasmo cerebral. Y lo primero que tenemos que pensar es por el bien del cerebro del paciente. ¿Estamos? Yo considero que alguien que me entrega en un área de choque un paciente con un pH de 7.3 y un pH-CO2 de 50 lo hizo muy bien. ¿Estamos? Ah, y todavía más, si es un COVID, un paciente con mucho daño, entonces con que entregue más de 7.2 y menos de 60 de CO2, incluso 60, eso está bien. Pero, por ejemplo, pongamos que en alguna ocasión hubo un paciente que tenía 120 de CO2 y a la hora ya estaba en 50. Pues ojalá siga vivo. Miren, hay pacientes, si tiene 120 de CO2, pues yo primero voltearé a ver al paciente porque a lo mejor ese paciente ni necesita estar intubado, porque va a tener 40 a 35 de bicarbonato y el vato vino por otra cosa. Entonces, sí hay momentos donde normalizar las constantes fisiológicas puede ser deleterio. Además, no la estás normalizando, porque si tenías 120 de CO2 con 7,4 de pH, con 35 de bicarbonato, lo llevaron a 50, te aseguro que ese paciente ahora tiene un pH de 7,58. No las normalizamos, cambiamos una por otra. Y yo prefiero luchar con 120 de CO2 que con 760 de pH. ¿Se entendió? No. El otro. ¿Esto es agua? ¿Quién me quiere matar? ¿Qué clase de broma es esta? Muy bien, ¿más dudas, más preguntas? Bueno, muy bien, entonces, meta número 1 del CO2. Meta número 1 del CO2 es un pH de 7.3 mayor o igual con una pH-CO2 menor o igual a 50. Incluso yo pondría 55. Meta número 2, y esto estoy hablando de un pulmón muy lesionado, es un pH de 7.2 mayor o igual con una pH-CO2 mayor o igual a 60. Y si vamos a 65, 70 de CO2, primero me preocupo del pH antes que del CO2. ¿Estamos? Todo tiene que ser el precio a pagar. Porque pues es muy fácil ver lo que tú dices, oye, 120 de CO2. Bueno, pero estás viendo un CO2, no estás viendo el alveolo del paciente. ¿Sí? Para ver qué precio estoy pagando por ventilar a mi paciente, llevarlo a un CO2 meta, utilizamos una cosa que llaman el ratio ventilatorio o eficiencia ventilatoria. PaCO2 actual por volumen minuto actual sobre 35.7, que es el CO2 ideal. Como es un CO2 ideal, no tienen que corregirlo a ninguna altura. Por peso Arsnet entre 10. ¿Qué es el peso Arsnet entre 10? El volumen minuto ideal. Real sobre ideal. Si estamos en menos de 2, es muy probable que no estemos pagando un precio muy alto por mover ese CO2. Pero si estamos en 2 o más, estamos pagando un precio muy alto por barrer CO2. O el paciente está pagando un precio muy alto por barrer CO2. ¿Sí? Y esto quiere decir, o sea, debemos de tener un muy buen pretexto para decir, oye, ya llegué a mi meta de CO2, tiene 2.5 de ratio ventilatorio. Oye, maestro, pues ¿cuál es tu meta? A lo mejor necesita retener un poquito más de CO2. O sea, mantener pacientes con ratio ventilatorio mayor de 1.5 empieza a modificar su mortalidad, y mantenerlos por arriba de 2 aumenta su mortalidad, mientras que un CO2 de 60 muy pocas veces modifica la mortalidad de los pacientes. ¿Entienden eso? ¿Quedó claro lo del ratio ventilatorio? Lo último que vamos a ver sobre frecuencia respiratoria y estas cosas es
tiene inflexiones positivas y negativas. ¿Qué curva es esta? Perfecto. Solo tiene inflexiones positivas y todas llegan a cero. ¿Qué curva es? Inflexiones positivas y ninguna llega a cero. ¿No es una maravilla? Bueno, es una curva de flujo, es evidente. Si la curva de flujo no llega a cero, porque reinicia una ventilación, o sea, esta curva debió haber descendido hasta llegar aquí, pero volvió a iniciar, ¡pum! Es una curva de flujo tiempo, todas tienen inflexiones positivas y negativas, pero ninguna regresa a cero. ¿Alguien sabe qué es esto? Cuando la curva de flujo-tiempo no llega a cero. Este es un diagnóstico que deben hacer de camión. Uno va pasando y ve que la curva de flujo-tiempo en el ventilador no llega a cero. Este paciente tiene atrapamiento aéreo. Entonces, ay, mira, nada más de verlo así. La curva de flujo-tiempo debe de llegar a cero. Si no llega a cero en la inflexión negativa, algo de volumen se quedó y esto está provocando autopip. Esto se ve mucho en los pacientes con EPOC o en pacientes en los que nosotros ponemos frecuencias respiratorias muy altas. Siempre que terminemos de decir qué frecuencia respiratoria le voy a poner al ventilador, qué precio estoy pagando por los parámetros que estoy poniendo de frecuencia respiratoria, por último tenemos que asegurarnos que la curva de flujo-tiempo llegue a cero. Si no llega a cero y es culpa del paciente, él tiene atrapamiento de aéreo crónico. Si no llega a cero y no es culpa del paciente, es culpa mía y estoy poniendo una frecuencia respiratoria tal vez demasiado alta. ¿Entienden eso? ¿Quedó claro? Entonces siempre tenemos que poner la frecuencia respiratoria del paciente y al final asegurarnos que la curva de flujo-tiempo llegue a cero. No sé si han visto alguna vez esta forma de curva de atrapamiento aéreo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Seguros? Vamos a terminar ya porque se acabó el café. El gourmet colombiano. Necesito una cuchara. ¿Ninguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros? Necesitamos, denme 5 segundos porque necesito algo que no sea azúcar. Mi páncreas. Muy bien. Vamos a la última parte de la plática, que es el precio que va a pagar el paciente por todo lo que estamos haciendo. Stevia. Yo voy a traer. No, aquí tengo. No, déjenlo, ¿qué hay? Siempre traigo. Ya no tengo páncreas. Muy bien, entonces, lo último que vamos a preguntarnos, ya que terminamos de poner todos los parámetros de ventilación mecánica, lo que sigue es 30 llamadas perdidas. Bueno, lo que sigue es qué precio está pagando el paciente por los parámetros que yo estoy poniendo, que no es poca cosa. Y eso lo vamos a saber a través de una fórmula que se llama poder mecánico. El poder mecánico no sirve para estar enfrente del paciente. El poder mecánico es una herramienta con la que nosotros vamos a pensar. ¿Vale? Es que había un doctor que nos hablaba del poder mecánico, uno de los objetivos. ¿Ah, sí? Qué bueno, qué bien. Aquí está escrito. Mechanical power. Muy bien. Pero ahora, uno tiene que saber exactamente qué es lo que está diciendo cuando está hablando. ¿Por qué me interesa mucho que sepamos del poder mecánico? El poder mecánico nos ayuda a ver cosas que no podemos ver de primera instancia. Miren, nosotros vamos a ir aprendiendo conforme va el tiempo a saber que nosotros todo lo que tenemos es presión y volumen. Esta es la curva que vemos en el ventilador de presión-volumen. ¿Estamos? Nosotros cuando vemos presión empezamos al nivel de PIP hasta donde llegue. Y cuando iniciamos volumen de donde ponemos los mililitros del paciente hasta donde llegue, pero
eso no es todo el mundo. Hay un mundo que nos estamos perdiendo. Este mundo que nos estamos perdiendo es una cosa que es lo primero que debemos de pensar, que se llama capacidad funcional residual. Es decir, nosotros no empezamos a ventilar un paciente de cero, lo empezamos a ventilar de su capacidad residual funcional para arriba, que es esta parte, con un volumen que está en esta parte. Es decir, en un mundo real nosotros tendríamos que algo nos ayudara a graficar esta parte que no estamos viendo y esta parte que no estamos viendo. Toda el área que está aquí es la energía que yo le estoy infligiendo al paciente por el ventilador. Y esa energía la podemos inferir por una cosa que se llama poder mecánico, que es una idea que se le ocurrió a un grande de la terapia intensiva de la ventilación mecánica, que se llama Luciano Gattignoni. La verdad es que esto de tener una de tus mejores ideas a los 70 años, a mí me parece formidable. Un especialista tiene dos características. Tiene un lenguaje que nadie más habla, ¿sí? Si ustedes le dicen a un internista, es que el paciente llegó por una autolisis, no entiendo por qué le llaman así, pero pues así le llaman. El paciente se autolizó y se autolizó, son muchísimos. Eso es un término que prácticamente solo conocen los toxicólogos y los urgenciólogos, porque un buen urgenciólogo es un toxicólogo ahí en su corazón. ¿Qué otro término es exclusivo de la medicina de urgencias, que no maneje ninguna otra especialidad? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, llegaron 3 pacientes negros, 2 amarillos y 3 verdes. Entonces, chingar. O sea, no me dicen a mí, pues entiendo que llegó un africano y un chino, pero al verde, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, un especialista es alguien que tiene un léxico particular. Si alguien se enoja porque dijeron craniotomía cuando era craniectomía, pues estamos hablando con un neurocirujano. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, regla número 1, para ser especialista tenemos un léxico muy particular. Regla número 2, tenemos héroes. O sea, si alguien dice, oye, fíjate que salió el último libro del doctor Ross, y no sabe de quién estoy hablando, pues no puedo considerar que ese vato sea urgenciólogo. ¿Estamos? Oye, fíjate que la otra vez fui a ¿cómo se llama esa madre? No me acuerdo cómo se llama ese descanso vacacional. No, está como en el centro. Dice, oye, bueno, te voy a decir esto, a ver si se la saben. Oye, fíjate que la otra vez me encontré a la doctora Tintinali caminando por la calle aquí. ¿A dónde fui? Al norte. La doctora Tintinali vive en... Ay, no es San Juan del Río, es esa cosa donde hay minas y un montón de gringos. San Miguel de Allende. Pues alguien le dijo, oye, fíjate que la otra vez me encontré a la doctora Tintinelli. Y alguien dice, ¿a quién? Ese vato no es urgenciólogo. ¿Sale? Bueno, entonces el doctor Luciano Gattignoni desarrolló la fórmula del poder mecánico, lo cual es el precio que el paciente va a pagar por los parámetros ventilatorios que yo le estoy poniendo. ¿Estamos? Esa es la única forma en la que se debe de integrar el poder mecánico. Y el poder mecánico es 0.098. Y cuando ustedes vean una constante, como hemos visto en todos lados, ustedes tienen que saber de dónde viene esa constante, ¿sí? No pueden decir, sí, es una constante. Entonces, esto es como leer el horóscopo, ¿no? 0.0 es una constante, sí, el paciente es Piscis. Si ustedes tuvieran una probeta que tuviera 1 litro de agua y que tuviera un radio de 1 centímetro, por cada vez que esa probeta es colocada en su mano es sometida a 0.098 joules. Joules transforma litros de agua por centímetros a energía. Eso ya es muy diferente a decir, sí, 0.098. 0.098 es la transformación de litros por centímetros a joules. Entonces la unidad del poder mecánico es joules.
Y por cada vez, como dije, por cada vez es frecuencia respiratoria, lo cual quiere decir que la unidad del poder mecánico son joules minuto. ¿Cuál es la parte de la ventilación mecánica que más lastima al paciente? Fuerte, por favor, no escucho bien de este lado. Volumen corriente. Esto es lo que más lastima en ventilación mecánica de lo que hacemos nosotros. Una cosa es que tenga COVID y otra cosa es que nosotros pongamos 600 de volumen corriente para barrerle CO2. O que le pongamos 15 de PIB aunque la presión meseta quede en 35, porque queremos que oxigene. Por la presión pico, lo cual quiere decir, cuando les dije, voy a analizar la presión pico, ¿qué componente de la ventilación estoy analizando con presión pico? El flujo, las resistencias y el flujo. Muy bien, perfecto. Menos la moda, presión meseta menos PIP, la driving pressure. Si uno se quiere ser interesante, llega al área de choque, el R3, y le pregunta al R1, ¿cómo está la driving pressure? Entonces, 0.098 por frecuencia respiratoria por volumen corriente por la resta de pico menos la mitad de la driving pressure es el poder mecánico. El poder mecánico es toda la energía que el ventilador le provocó al paciente. ¿Estamos? Esto quiere decir que algunos pacientes pueden lesionarse por frecuencias respiratorias muy altas. Cuando iniciamos hace muchos años en ventilación mecánica, nos dijeron baja el volumen corriente. Hemos estado matando pacientes por volumen corriente muy alto. Y empezamos a bajar el volumen corriente, el CO2 empezó a subir y empezamos a subir frecuencias respiratorias hasta 30, 35 y a lo mejor ahora hay algunos pacientes que lesionamos por frecuencias respiratorias muy altas. ¿Sí? El número que está más o menos aquí es 20, lo cual no quiere decir que 20 sea la frecuencia respiratoria máxima. Hay pacientes que van a sobrevivir poniéndole 28. Lo que tenemos que saber es que entre más nos alejamos de 20, más lastimamos al paciente. Pero aquí les voy a decir una cosa, ¿qué prefieren ustedes? Si yo les diera a escoger, los voy a ventilar durante 1 hora a 15 mililitros por kilogramo de peso con presiones meseta de 40. A su puta madre. Versus 1 hora de apnea. Ah, no, pues yo prefiero tomar mis riesgos con el... ¿Verdad? Entonces aquí es lo mismo. Podemos mantener unos niveles de hipercapnia con un pH de 6.5 o podemos tolerar frecuencias respiratorias de 28. Bueno, pues nos va a ir mejor con 28. ¿Estamos? Después viene el volumen corriente. El volumen corriente menor o igual a 7.5 mililitros por kilogramo de ASME. Recuerden, nunca es ideal, siempre es ASME. Aun cuando la paciente sea muy delgadita, el pulmón no cambió. Aun cuando el paciente sea muy obeso, el pulmón no cambió. ¿Estamos? Entonces, entre más me alejo de 7.5, más probabilidades hay de que el paciente sea lastimado por el ventilador. Y aquí sí soy muy estricto. No hay ninguna buena razón para ventilar a alguien a más de 7.5 mililitros por kilogramo de peso. Y si creemos que está lesionado, nos vamos a 6. ¿Estamos? Como dijimos hace un momento, ¿qué prefieren, de la meseta o la apnea? Bueno, yo prefiero luchar contra 70 de CO2 que contra 8 mililitros por kilogramo. ¿Estamos? La presión pico, aquí hay mucha controversia, la verdad, es que la presión pico de 30 centímetros de agua muy pocas veces lastima. Podemos irnos a 40, 50. Esta es una de las partes que podemos dejar un poquito de lado, pero sí tenemos que decir una cosa. Si alguien tiene que ser ventilado con más de 30 de presión pico, no podemos decir que ese es un pulmón normal. Algo tiene. O en la resistencia o en la distensibilidad. Y entre más nos alejamos de 30, más lesionado está ese pulmón. O más estamos poniendo parámetros
que no debieran de ser. Si alguien me dice, no doctor, este pulmón está perfectamente sano, tiene 30 de presión pico, ¿sabes qué? El ventilador le está dando demasiada energía al paciente. Nos estamos pasando de lanza. ¿Estamos? La presión meseta máxima que puede permitir es de 27. Hay algunos pacientes que necesitarán 30, pero realmente necesitaríamos tener un acuerdo, como el que dijimos hace un momento. ¿Qué prefieres? 40 de presión meseta, 1 hora de apnea, ¿sabes qué? A lo mejor con 40 la libro. Pero eso es lo último, así, estamos hablando de un extremo. O sea, si me dan a elegir entre la apnea y 40 de meseta, pues me voy a 40 de meseta. Si me van a dar a elegir entre 40 de meseta y 80 de CO2, yo me quedo con 80 de CO2. ¿Se entendió? Muy bien. El PIB ideal no existe. Regla número 1 del club de la pelea, el PIB ideal no existe. ¿Cuál es la regla número 2 del club de la pelea? El PIB ideal no existe. Nadie se ha salvado en estos 50 años de ventilación mecánica porque alguien le encontró el PIB ideal. ¿Sale? Entonces, prueben 3 PIBs. 5, 10 y 15. Y vean en dónde le va mejor al paciente. Si creen que necesita más PIB, primero prueben al paciente. Si no tolera el PIB que le están poniendo, vean la presión meseta. Si la presión meseta está arriba de 30, bajen el volumen corriente. ¿Estamos? Pero lo que sí sabemos es que la conjunción de estos dos tiene que ser menor o igual a 15. Pero ojo, hay algunos que tolerarán 16, 17. La mortalidad de la driving pressure es arriba de 18. Pero los pulmones sanos a fuerzas tienen que ser ventilados con menos de 12. Si no podemos ventilar a alguien eliminando CO2 adecuadamente y saturando adecuadamente con menos de 12 de driving pressure, de meseta menos PIB, no me gusta hablar cholo, de presión de distensión, no es un pulmón sano. Y todo esto en un pulmón perfectamente sano es menor de 12. Y los pulmones que no se lastiman por el ventilador tienen menos de 17. Es decir, si alguien llega y les dice, no, este es un pulmón perfectamente sano, tiene 18 de poder mecánico, hay dos explicaciones. Una, no es un pulmón sano, o dos, nos estamos pasando de lanza con ese paciente. Y los pacientes con mayor probabilidad de fallecer tienen más de 20 de poder mecánico, pero no es una meta decir, voy a llevar a mi paciente a 12 para que sobreviva. Hay algunos pacientes que solo van a sobrevivir porque tengan 22 de poder mecánico. Pero lo que sí les digo es, si alguien tiene 22 de poder mecánico y te dicen, oye, es un pulmón sano, tiene 22 de poder mecánico, oye, o para nada es un pulmón sano, o le estamos pidiendo cosas que el paciente no necesita. El poder mecánico es el precio que está pagando el paciente para sobrevivir. Y entre más sano esté el pulmón, menos poder mecánico tolera. Es decir, un paciente que tenga una PaO2 FiO2 debajo de 100 y tiene un poder mecánico de 20, tiene un 15% de mortalidad por ese poder mecánico. Bueno, es tolerable. Tiene COVID, se va a morir en un 80% si no lo intubo, lo intubé, tiene 22, pues le bajé de 80 a 15%. Ese es nuestro trabajo. Pero un paciente que tenga 300 de PaO2 FiO2, un pulmón normal, que tenga 20 de poder mecánico, su mortalidad aumenta en un 50%. Entonces, entre más sano el paciente, más bajo el poder mecánico. Si logro ventilarlo con menos de 17 joules, estoy minimizando la lesión pulmonar asociada por el ventilador mecánico. Hay algunos pacientes que solo van a sobrevivir porque ponga 22 de poder mecánico, pero si tiene 22 de poder mecánico, con 100% de saturación y 35 de CO2, es una muy buena idea bajar el poder mecánico. ¿Se entiende?
Así es como se debe de hablar del poder mecánico. El poder mecánico es un instrumento para pensar. Siempre es una buena idea pensar, excepto cuando tenemos que actuar de urgencia. ¿Dudas o preguntas sobre el poder mecánico? Sí, por favor. Ahí, ¿por qué dividió el driving pressure entre dos? La meseta menos pi o poder de distensión. Esta es una, mira, la fórmula original es una tortura de las matemáticas. Esta es una simplificación algebraica de que si yo hago una curva de presión-tiempo, aquí está la meseta y aquí está la pi, necesitaría quitar el componente de resistencias, que es esta parte de aquí. Y aproximadamente nos quedaría la mitad de la curva presión-tiempo. Por eso es meseta menos pi entre 2, porque estoy eliminando, matemáticamente estoy eliminando esta parte. Y me quedo con esta parte. Por eso la divido entre 2. No es exacto. ¿Sí entienden? ¿Sí? Ahora, qué bueno que mencionan esto, porque esto ya es una cosa para pensar entre amigos. Todo el mundo habla de que la presión meseta menos pi debe de ser lo más baja posible. En esta fórmula, matemáticamente, si yo aumento meseta menos pi, bajo el poder mecánico. Porque si tiene pico de 30 y aquí tiene 5, pues voy a multiplicar esto por 25. Pero si aquí tiene 30 y aquí tiene 10, o sea, más presión meseta menos pi, voy a bajar la presión pico, voy a bajar la multiplicación. ¿Sí quedó claro eso? Eso es una curiosidad para empezar a pensar. O si quieren molestar a algún fanático de la driving pressure, pues nada más le preguntan, oye, ¿por qué si yo aumento la driving pressure disminuye el poder mecánico? Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pero esta es la situación. Entonces, el poder mecánico no guía la ventilación mecánica. El poder mecánico es el precio que el paciente está pagando por los parámetros que yo le estoy poniendo, y me ayuda a recordar una cosa. Si yo muevo el flujo, se va a mover la presión. Si yo muevo la distensibilidad, se va a mover el volumen corriente. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces hacemos un cambio en la ventilación y nos olvidamos que movimos algo. Tenía el paciente una relación 1:2, pero tenía un poquito de hipercapnia y no era necesario protegerlo. Aumenté un poquito el volumen corriente, modifiqué la relación IE 1:2. Entonces, siempre que muevan una cosa en el ventilador, recuerden que desacomodaron otras dos. Y entonces, de aquí a que ven cuál es cuál, siempre vean cómo quedó el resto de parámetros, empezando por la relación IE. Porque esa es la que más se nos olvida. De pronto decimos, oye, ¿sabes qué tiene hipercapnia? Súbele la frecuencia respiratoria. La relación estaba en 1:2, subí la frecuencia respiratoria, no me importó todo lo demás y no me di cuenta que dejé la relación 2:1. ¿Entienden eso? Entonces, de aquí a que vemos si muevo una cosa que otras dos se movieron, siempre vean que no hayan movido nada importante, empezando por la presión meseta, el volumen corriente y la relación IE. Para que no entreguen a alguien una relación 2:1 o una presión meseta de 35 y entonces le den un pretexto perfecto al de la otra guardia para regañarlos. Voy a hablar mal de ustedes a la espalda, depende si es R2 o R1. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? De las variables de la fórmula de la presión, ¿cuál sería el que más impactaría en la reducción de la... Ya la dije, ¿cuál es? La No, eso es para fanáticos. No. El volumen corriente siempre es la variable que más hace daño. A decir verdad, el volumen corriente es la variable que más hace daño en la driving pressure, si la quieren llamar así. O sea, todo el mundo, oye, volumen corriente, ¿cómo si no está el volumen corriente? Sí está. Lo que pasa es que esta es una simplificación. La simplificación que yo hice, la verdadera driving pressure es volumen corriente sobre distensibilidad. Una simplificación es volumen corriente sobre meseta menos pi, y matemáticamente eliminaste el volumen corriente, pero el volumen corriente sigue ahí. La parte que más hace daño
de la driving pressure es el volumen corriente. Que matemáticamente lo hayamos simplificado no significa otra cosa. La variable, y es lo único que yo vine a decir aquí, la variable que más hace daño al paciente en ventilación mecánica es y será siempre el volumen corriente. Si yo bajo el volumen corriente, la driving pressure va a bajar siempre. De hecho, uno de los principales problemas que se tiene en la actualidad es que los médicos, creen que pueden mantener el volumen corriente y subir el PIB para bajar la driving pressure. Eso es algo que se llama reclutamiento alveolar. Es una buena idea en teoría. Pasa la primera parte, pero no pasa la segunda parte. No han hecho estudios suficientemente controlados para decir que sea una buena idea subir el PIB para bajar la driving pressure, es decir, reclutar. La variable que más hace daño es el volumen corriente. Si tuviera yo que elegir entre 17 de driving pressure y 4 mililitros por kilogramo de peso, me quedo con 4 mililitros. ¿Sí? O sea, si alguien me dice, hay dos formas de que se quede el ventilador. Uno es que tenga 12 de driving pressure, pero si tiene 12 de driving pressure, la presión meseta se va a 38. Y entonces ahí es donde los fanáticos de la driving pressure dicen, no, la driving pressure es más importante. No, lo más importante es el volumen corriente, luego la presión meseta. Y a lo mejor la driving pressure. Pero si alguien te dice, oye, tú ya dices, oye, no manches, tiene 35 de presión meseta. Sí, pero tiene 5 de driving pressure. No, pues espérame, no. ¿Sí entienden? No es la driving pressure lo que más daño hace, ni lo más protector. Por eso hay que pensar un poquito en matemáticas. Y esto les digo, esto no lo van a hacer enfrente del paciente. ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Alguien más? ¿Seguros? Bueno, no es que sea yo vanidoso, ¿verdad? Pero no tiene caso que hagamos algo si no lo publicamos en Facebook. Si alguien tomó fotos, no sean malitos, me las pueden mandar. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Perdón que ya no usamos el ventilador, pero me emocioné. ¿Qué hora es? Bueno, tengo que ir al trabajo. El poder mecánico entonces preferentemente es menor a 12. 12 es lo normal.